La Ley de Ingresos de la Federación para el año de 2013 establece un beneficio muy concreto, muy particular en favor de los estados y municipios. Surge la pregunta de en qué consisten esos beneficios. ¿Es verdad que la Ley de Ingresos de la Federación condona, cancela adeudos fiscales que los estados y municipios tienen con la Federación? ¿Es esta medida razonable? ¿Es esta medida constitucional? ¿Es aceptable? ¿Responde a alguna consideración particular? ¿Cuáles son esas motivaciones? Principiaré diciendo que esta medida, la de la cancelación, condonación como legalmente se le llama, de los adeudos fiscales, no es novedosa. La misma estuvo en vigor desde el año de 2008, concluyó en 2011 y estuvo en un estado latente durante todo 2012. Esto significa que en los años que estoy mencionando hubo un régimen especial en favor de los estados y municipios respecto de cierto tipo de adeudos fiscales. ¿Cómo se constituyeron estos adeudos a cargo de los estados y municipios? Esto es importante precisarlo. No es en relación con contribuciones en general, sino solo respecto del impuesto sobre la renta que los estados y municipios, en su calidad de patrones, les retuvieron a sus trabajadores, es decir, a los trabajadores burócratas. Estos trabajadores, al igual que los del sector privado, son contribuyentes del impuesto sobre la renta y tienen que pagar el impuesto que corresponda. Solo que en la mecánica que se establece en la ley de la materia, y eso es sabido por todos, los patrones son los que retienen el impuesto y estos tienen la obligación a su vez de enterarlo al SAT. Y así es como se cierra el cumplimiento de la obligación fiscal de los trabajadores por conducto de los estados y municipios en su carácter de patrones. De ahí que los patrones no sean sino un vehículo recaudatorio que detenta temporalmente un dinero que no es suyo, sino del fisco federal. Ese era el contexto en que se encontraba. Históricamente, durante muchos años, los estados y municipios no hicieron la retención del impuesto sobre la renta que correspondía a sus trabajadores, una retención material. Se daba un esquema singular. Los estados y municipios no retenían y la federación no les exigía el pago. Y así estuvo durante décadas, sin suceder nada, hasta que llegó un momento en que pues ya la Secretaría de Hacienda, primero a través de la Subsecretaría de Ingresos y luego ya el SAT, empezaron a trabajar en un proyecto en donde se buscara hacer efectivo el cobro del impuesto. Esta situación se agravó posteriormente con un hecho imprevisto y fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de ciertas prestaciones que recibían los trabajadores burócratas como gratificaciones, prima vacacional, etcétera, que estaban totalmente exentas, estaban exentas al 100% en el pago del impuesto sobre la renta. La Suprema Corte, en razón de una controversia constitucional, declaró la inconstitucionalidad de esa exención, con lo cual ese beneficio de los trabajadores desapareció y trajo como consecuencia que el impuesto sobre la renta que esos trabajadores debían pagar a través de la retención que hicieran los estados y municipios también creció. Significó esto que los adeudos fiscales relacionados con esas retenciones fueron mayores. Todo esto generó una descomposición completa, importante, que en donde se afrontaron dos situaciones.
pagar efectivamente con recursos que los estados y municipios no tenían, sobre todo que ya traía una carga financiera por concepto de actualización y recargos, o bien, y por el otro lado, empezar a hacer una retención efectiva sobre el sueldo de los trabajadores burócratas, lo cual hubiera implicado la reducción de los sueldos de la burocracia. Y si no se quería hacer la reducción de los sueldos, me refiero al sueldo neto, pues hubiera tenido que haber mayores recursos, hubiera tenido que haberse pagado un sueldo mayor, de manera que efectuada la retención, el sueldo neto siguiera siendo el mismo. Pero como tampoco había recursos, hubiera requerido de mayores transferencias federales. Entonces estaba una revoltura grande en donde en la cual realmente no podía encontrarse una solución real efectiva. Por eso se dio la condonación instrumentada a partir del ejercicio 2008. Primero, el diciembre de 2007, en función de una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, el Congreso de la Unión autorizó al presidente de la República a que diseñara un programa de regularización de los estados y municipios. Me estoy refiriendo específicamente al impuesto sobre la renta de los trabajadores. Y en diciembre del año siguiente, es decir, de 2008, el entonces presidente Felipe Calderón emitió un decreto para la regularización en cumplimiento de la autorización dada por el Congreso, un decreto específico. Nada más que este decreto presidencial ya no fue para regularizar, sino para condonarle a los estados el impuesto sobre la renta, es decir, condonarle totalmente sus adeudos fiscales. Y estos podemos entender, para efectos muy gráficos, es algo más elaborado, pero para efectos gráficos de esta exposición, por un lado, se les condonaron todos los adeudos fiscales anteriores a 2005. Por otro lado, se les concedió una condonación parcial respecto de los ejercicios de 2009, 2010 y 2011. Y se les dijo, si ustedes esta condonación parcial la cumplen satisfactoriamente, les vamos a también condonar los ejercicios 6, 7 y 8. Realmente fue una ganga las que les dieron. Si se ponían al corriente en los ejercicios 2009, 2010, 2011, en donde les daban condonaciones parciales importantes, por ejemplo, 2009 fue del 60%, 2010 del 30% y 2011 del 10%, una gradualidad razonable. También les iban a obsequiar una condonación por los ejercicios 6, 7 y 8. Quiere decir que de 2008 en anterior tuvieron la opción de regularizarse. Ya a partir de 2012 se entendía, porque no estaba el beneficio diseñado de ese modo, que tendrían que pagar las retenciones al 100%. ¿Qué sucedió? Pues que llegó el 31 de diciembre de 2012 y las entidades federativas y los municipios no habían cumplido correctamente con el pago de sus obligaciones fiscales. Si no cumplieron correctamente por 2009, 10 y 11, no operó la exención total por 2006, 7 y 8. Entonces, quedó suelto todo. El Congreso de la Unión pues tuvo que diseñar un nuevo esquema para condonar de nueva cuenta todo, pero ya sin condición alguna. Les dijo, dice simple y sencillamente en la Ley de Ingresos de 2013. Tú paga correctamente el ejercicio fiscal, paga correctamente el mes de diciembre de 2012, solo un mes, y te vamos a condonar todo lo anterior. Es decir, de noviembre hacia atrás, todo queda borrado, borrón y cuenta nueva. Ahí sí ya quedan incluidos todos los conceptos declarados o no inconstitucionales por la Suprema Corte con anterioridad. ¿Qué es lo que en realidad hace este decreto del Congreso de la Unión con motivo de la Ley de Ingresos de la Federación
de 2013, en vías de hecho lo que hace es concede una exención completa a los trabajadores del Estado. Y por el otro lado, también en vías de hecho, restablece la exención que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué se ha generado tanto ruido mediático? ¿Por qué los analistas políticos y los analistas expertos en finanzas públicas se han opuesto a esta medida? Yo creo que tendría una primera aproximación. Esto viene sumado a todo el esquema de los grandes pasivos que se manejan por los estados y municipios. Pasivos con bancos, pasivos laborales, contingencias laborales, pensiones que no están debidamente reportadas, además de la descomunal cantidad que reciben de la Federación por concepto de transferencias federales, participación y aportaciones, que para 2012 fue de 1 billón de pesos, cuando la recaudación total del impuesto sobre la renta y del IVA representó 1.3 billones. Es decir, la Federación transfirió el 80% de su recaudación por concepto de renta y de IVA a los estados y municipios. Y además les da una condonación de este tipo. Yo no quiero descalificar si la medida era pertinente o no, pero se viene y se suma al cúmulo de pasivos y de deudas, de situaciones irregulares y descompuestas que tienen las finanzas locales, estados y municipios. Y además, por el otro lado, pues, se clama por parte de muchos municipios el rescate financiero. Entonces sí, ciertamente hay una descomposición de ese lado, que cuando aparece esta medida, que no es novedosa, genera un ruido. Desde el punto de vista jurídico y constitucional, esta prerrogativa también es muy cuestionable. Si ya la Corte declaró para el caso de los trabajadores burócratas una inconstitucionalidad en relación con gratificaciones, uno de los beneficios que recibían, ahora lo traemos a 2013, significa lo mismo. Pero además, en la ley de ingresos, a los estados y municipios se les da el beneficio que durante 2013 y 2014 tengan también derecho a una condonación parcial. Parece que es una situación enredosa, complicada, difícil de justificar, no se dan muchas explicaciones de por qué se dio la medida, se sobreentienden. También hay que sobreentender que se requería una medida de este tipo para componer las cosas. La pregunta es si habrá sido el camino ideal para hacerlo. Visto en términos prácticos, la condonación que estamos hablando significó un rescate financiero a las entidades federativas.